Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video en el que vamos a exponer varias situaciones que ha dejado el fin de semana absolutamente lamentable. Uno más para la cuenta del fútbol español que bueno chicos, sigue dejando noticias tristes y lamentables. Sigue dejando la sensación de decadencia absoluta y total. No, creo que para eso no le queda ninguna duda a nadie. Creo que también es fácil de prever. Por cierto, ayer el atraco que le mete el Barcelona y sus compadreos del arbitraje es brutal el Rayo Vallecano, pero me alegra en cierto modo, porque después de 2 años del caso Negreira y que hayan quedado prácticamente silenciados, más sumado a eso lo que pasó recientemente con el comunicado del Madrid, que por cierto Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, fue uno de los que dijo: no estoy de acuerdo con el comunicado del Real Madrid, me parece un poco violento y no sé qué. Me alegra de verdad que les esté sucediendo esto. Ahora llorar al Valle, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar porque tengo varias cosas que analizar. Quiero que lo repasemos juntos y les voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video, como siempre, para saber sus opiniones. Quiero empezar hablando o escuchando esto de Ciro López, que me pareció bastante interesante. En la única jugada ayer que el VAR le dice que vaya a verla es la del penalti en contra del Real Madrid. Curiosamente, las otras 4, el del VAR, pero pues correcto, que debe ser muy malo y que tiene problemas de visión, no lo vio. Claro. Y es algo que decía Ancelotti, por poner un ejemplo, muchachos, sobre el final del partido en rueda de prensa. Decía: aquí lo llamativo, muchachos, es que básicamente la única jugada que ha revisado el VAR es la que es en contra del Madrid. No, creo que eso es un punto muy importante para tener en cuenta, porque es llamativo de verdad que nos detengamos a pensar que solamente revisan ese tipo de jugadas. Creo que absolutamente a nadie le puede venir a decir: ah, no, es que sorprende, porque no sorprende absolutamente nada, ¿no? Así que bueno, bien por Ciro López que exponga este tipo de cosas. Para mí siempre va a ser importante, pese a no estar de acuerdo en muchas cosas a veces con Ciro López. Creo que esta vez ha estado brillante. En beIN Sports vamos a escuchar 2 clips de manera seguida, este y otro después. Hablan de manera escandalizada de lo de Munuera Montero, el árbitro creo que era Munuera Montero. Es que hay uno que se llama Munuera también, o que tiene un apellido Munuera y que los confundo. Pero bueno, el árbitro del Real Madrid. Y también van a hablar un poco sobre el atraco al Rayo Vallecano. Así que mucha atención. Sí, pues que aprenda a hablar inglés, porque no es lo mismo decir fuck off que fuck you. No, nada más, así es muy... Sí, porque a ver, en España puedes decir coño para todo. En México podemos decir joder para todo. Sí. No podemos decir chingado para todo, con diferentes repercusiones y diferentes intenciones. Es verdad. Ajá. Y este señor lo que hace es un robo en despoblado, y además es un mentiroso. Y además de mentiroso, está manipulando una cédula arbitral. Sí. Es una cosa terrible. Sí. Y sobre todo lo sucedió también con Vinicius, ¿no? Esa falta debería haber sido penal. Claro. Bueno, varias. O sea, hubo varias. Hubo varias, no solamente eso. O sea, sí, lo de Bellingham es como que la gota que derramó el vaso, pero todo lo que hubo, la verdad, sí. Al rato lo platicaremos. Y bueno, chicos, ya vamos a comentar sobre esto. Ha quedado evidenciado en prácticamente la mayoría de los medios de comunicación a nivel mundial el bochorno que perpetró el sinvergüenza de Munuera. Es asqueroso, es que es asqueroso, es indefendible en líneas generales. Y para juntarlo un poco, en este mismo programa he encontrado este otro clip que habla sobre el escándalo del partido de ayer entre el Rayo Vallecano y el Negreira Boys. Luego vamos a hablar del partido y de todo lo sucedido en el Real Madrid. Y curiosamente ayudan al Barça el día porque siguiente. Da la casualidad, efectivamente, goles anulados, que el Atlético de Madrid no se lleva los 3 puntos, el Real Madrid no se lleva los 3 puntos y le regalan los 3 puntos al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué decimos que le regalan los 3 puntos? Porque ha sucedido de todo en el partido y todo a favor del Barça. Sí, a ver, penaltito para el Barça, no, el penal de Vinicius era más que no. Penal para el Barça, jalón de camiseta de Pedri a Enteca, no, es penal para el Rayo, y además le anulan un gol al Rayo Vallecano. Que no estaba. Que de momento parece que no era fuera de lugar. No, es que dicen que hay una posición adelantada que distrae a la defensa, un jugador que está totalmente desconectado, y realmente llama mucha atención que el Barça gane 1-0 con un gol de Penaldowski y además no les marquen el gol al Rayo. Me parece muy sorprendente. Sorprendente y sospechoso. Y mira que vengan a decir este tipo de cosas en beIN Sports, en el que, bueno, no creo que venga ningún listo a querer hacer ver a esta gente de beIN Sports
básicamente como un canal madridista. Seguramente no faltará el pendejo que lo haga, pero es que es llamativo y me parece muy importante que el mundo en general se entere y se dé cuenta de lo que está haciendo esta gente en la liga, de lo que está haciendo los Negreira Boys, de lo que están haciendo en contra del Madrid, porque es absolutamente aberrante. En cualquier contexto en el que se mire esto que está sucediendo, es una vergüenza a nivel mundial. Y que lo esté viendo gente que está muy lejos de lo que es el entorno fútbol español, que probablemente no tenga la información, que probablemente no entienda muchas cosas, es llamativo y creo que esta liga va a quedar manchada una más para nuestros amigos de los Negreira Boys, que bueno, sin embargo todavía tienen la cara tan dura para hacerse las víctimas como el personaje que estamos viendo aquí en pantalla. Es que quiero que escuchen parte de su discurso y lo lamentable y lo orgulloso que se siente de estar robando durante muchísimo tiempo. Pero joder, ¿cuándo perdéis? No es un buen equipo. ¿Cuándo perdéis vosotros? El Barcelona ¿Cuándo no perdéis vosotros? No perdéis nunca. No perdéis nunca. Si perdéis un partido, el puñetero árbitro es el que os fastidia. Y si ganáis, sois unos héroes. Es que sois la leche. Sois la releche. Sois la releche. En realidad sí, en ese caso tengo que estar de acuerdo. El Madrid es exageradamente la releche, como este hombre está diciendo, porque el hecho de estar compitiendo, estar a un punto de los Negreira Boys en la liga, habla primero de lo malo que es el Barça, porque con todos los empujones que le han echado y que solo le pueda sacar un punto al Madrid y que el Madrid está a un punto con toda la mierda que le han echado, es que es exageradamente la releche, como este hombre bien comenta. Este juego no lo entendéis. Entendéis otras cosas. ¿Cuál? Otras cosas entendéis. ¿Por? Otras cosas que manejáis. ¿Qué cosas? Si pierdes, asúmelo. Si pierdes, asúmelo. Si no metes, asúmelo. Si tú dices que quieres solo ganar, ganar y ganar, no te metas en las nubes de jugar bonito, jugar bien. No, eso déjanoslo a nosotros, que estamos siempre diciendo que si jugamos bien, seremos capaces de ganar. Hemos remontado en la liga, y voy a bajar el volumen. Podéis poneros debajo de la alfombra, subir a donde queráis, incendiarlo todo. Tenéis una presión. Tenéis una presión. ¿Sabéis lo que estáis haciendo? Estáis criando a jugadores y quitándoles toda la... Pero si son ellos. Son ellos. Entonces ellos leen y dicen... No, si dicen que es por los árbitros. Coño, tú eres jugador del Madrid y tienes que asumir tu responsabilidad. No puedes irte de manitas, sin nada. Los jugadores del Madrid son los que dicen que son por los árbitros. A ver, aquí hay un punto llamativo porque en parte tiene razón. Si tú pierdes, tú tienes que asumir tu responsabilidad, más siendo de un equipo como el Madrid que está obligado a ganarlo prácticamente todo, ¿no? Eso yo creo que es indiscutible. En este caso le doy la razón. Pero imagínate cómo le pones en contexto a Vinicius después de la segunda mitad que hizo este hombre, Vinicius Junior. ¿Cómo le dices a Vinicius? A ver, es que lo que hiciste no fue suficiente, porque claro, te dieron un patadón, te dieron un penalti, te quitaron un penalti, una mano también bestial ahí, expulsaron a tu compañero. O sea, obviamente tú puedes hacer el partido que hizo Vinicius y no va a ser suficiente, porque obviamente hay situaciones en las que primero te frustran y segundo te acaban perjudicando. Es que me parece impresionante. Y es que eso del juego bonito déjenlos a nosotros. Es que es una pena por donde se escucha el discursito del señor este. Ellos mismos hablan de los árbitros. Los últimos 3 partidos que ha pasado con el Real Madrid es algo muy grave. Hablamos de fútbol, te lo digo. El Madrid me parece mejor equipo que el Barcelona. El Madrid me parece que ataca mejor que el Barcelona. El Madrid, con todas las lesiones que ha tenido defendiendo, me parece que defiende mejor que el Barcelona. El Madrid me parece mejor equipo que el Barça, al que se le valora menos y se le ataca más. Al Barça, para mí, está sobrevalorado futbolísticamente. Pero es otro tema. ¿Hablamos del arbitraje de hoy? No me parece acorde con el nivel que tiene que tener esta liga. No me parece acorde, porque son fallos demasiado grandes, Lobo, demasiado groseros. Bueno, y hay veces que en el fútbol hay que hablar del arbitraje. Pues tomar una decisión. Y hoy toca hablar del arbitraje. Tomar una decisión. Tomad una decisión. No, tomar yo no hablo decisión. Lobo, yo no hablo de mano negra, ni de algo premeditado. Es que no hablo de eso. Para mí eso no existe. ¿Cuándo perdéis? La pregunta que yo os hago aquí, con permiso de Josep, ¿cuándo perdéis vosotros? Y es que es penoso incluso porque, por ejemplo, si algo que pasó recientemente, y le voy a poner en contexto al sinvergüenza el Barça le ha pintado la cara esta temporada 2 veces al Madrid, por culpa de los futbolistas, por culpa de Ancelotti, como quieran ponerlo. Y no ha habido polémica arbitral, porque hay que decirlo, en estos partidos, bueno, habrá alguna que otra, pero creo que no ha
influido directamente en el resultado. Creo que eso hay que decirlo, y todo hay que decirlo, ¿no? Y aquí se ha dicho, por lo menos en mi canal, los madridistas que yo sigo en Twitter, en YouTube, todas estas plataformas han dicho el Barça ha ganado merecidamente. Entonces como que no sabemos perder. Es que el problema es no vamos a saber perder cuando nos están metiendo por detrás algo y obviamente no nos está gustando. No, es que es absolutamente de pena. ¿Qué quieren que les diga? Es algo absolutamente impresionante. Piénsalo. Contéstame, por favor. ¿Cuándo perdéis? Yo creo que el madridismo es bastante más crítico. No, háblame de ti. No, yo te digo, de verdad no estoy diciendo que... Háblame de ti. No, yo no he sido crítico con el Madrid cuando ha perdido. A mí me da lo mismo. Te estoy haciendo una pregunta. Yo soy muy crítico con el Madrid. Otra cosa es que otra cosa es que en el campo del Español y el otro día en el Sadar no me quejé del árbitro. Pero ¿cómo no me voy a quejar? ¿Cómo no me voy a quejar? ¿Crees que los árbitros favorecen? ¿Prevarican? No. Creo que hay una corrupción. ¿Eso dijiste? No dije eso. ¿Eso dijiste? Tu comunicado. Claro. Esto que estás diciendo. Digo, que yo no creo que la liga esté manchada ni que vayan a perjudicar al Madrid adrede. Pero si hay un error clarísimo, o dos, en este caso como el de hoy, lo digo y digo que el nivel del arbitraje en las últimas semanas es muy malo. Y por eso que han beneficiado mucho al FC Barcelona. Sí. Bueno, a ver chicos, ahí le ha faltado, bueno, es que también Edu Aguirre está atado de pies y manos en estos medios de comunicación, pese a que Pedrerol es madridista y es conducido por Florentino, hay ciertas cosas que no se pueden decir. Pero ¿qué quieren que les diga, chicos? De verdad es que escuchar a un tipo como Lobo Carrasco, mentiroso y manipulador, es enlazarlo directamente, por ejemplo, con el árbitro este que mintió en el acta para intentar joder a Jude Bellingham. ¿Qué les puedo decir? Para cerrar les voy a colocar este video de una cuenta de TikTok que se llama Hijos del Fútbol. No sé quién es, primera vez que me lo encuentro, pero el video que ha hecho me ha parecido sencillamente una maravilla. Anda afuera, venga ya hombre a tomar viento. Está bien, no está bien. Hay que cambiar cosas, hombre. Esto se ha pasado de castaño oscuro, no me jodas. A ver, bueno, calma, tranquilícense. Que no nos alteremos, dice, siempre beneficiando al mismo. 100 años, ya, siempre igual. 2 Champions, dos o dos. 2 Champions nos deben, perdona. Esto es de los árbitros de aquí, de España. Lo otro es de Europa. Un tecnicismo, siempre ganan igual. Vale. 10 penaltis a favor esta temporada y ninguno en contra. Estos no son los que se tiraron 2 años sin que les pitaran un penalti. Pichita, ellos son. Sí, ¿no? Ya me sonaba a mí, sí. Vaya cara, hijo. La competición está adulterada. De acuerdo. Ya veo que están ustedes muy cabreados. ¿Y qué proponen? Hombre, tiene que haber más transparencia. Siempre hemos sido muy transparentes. No entendemos que a veces salgan los audios del VAR y a veces no. Bueno, es que eso a veces es una cuestión técnica. Y el semiautomático porque a veces tarda poco y otras veces tarda mucho. Eso, ¿por qué? ¿Por qué tarda? Y es semiautomático. No. Sí, luego hablamos. Perdona, te dejo que estoy llegando a una reunión importante, ¿vale? Venga, besitos, chao. Hola, perdonar el retraso a todos. Tenemos una semana importante ahora en Champions. Bueno, como llego tarde, imagino que todos habréis dado vuestros argumentos sobre el nivel del arbitraje en este país. Así que yo quiero aportar rápidamente mi granito de arena y decir que creo que lo que deberíamos hacer es reestructurar todo el estamento arbitral de arriba abajo, porque creo que ninguno estamos contentos, como he dicho antes. ¿Qué opináis? Está todo bien. No hace falta. Ya quisieran en muchos países de Europa tener el nivel de arbitraje que hay en este país. Sin duda. Todo bien. Menos mal. A ver, muchachos, ¿ustedes qué quieren que yo les añada? No creo que haga falta añadir mucho más. Sencillamente entender que una realidad de lo que está sucediendo en el fútbol español es, a ver, somos muy malos. Se está haciendo el trabajo muy malo, pero realmente no queremos cambiar absolutamente nada. Es algo que, por ejemplo, me pareció llamativo cuando en su momento lo dijo, recuerden Ancelotti, que dijo, no, mira, me parece brutal que me digan, no, que está favoreciendo al Real Madrid, pero cuando el Real Madrid se planta e intenta cambiar las cosas como están funcionando, es que absolutamente nadie acepta, y es donde viene la parte llamativa, ¿no? Pero bueno, chicos, no quiero enredarme muchísimo más.
Creo que ha sido una joya de video explicando a la perfección lo que sucede en la mayoría de los clubes, lo que les hablaba hace un momento del Rayo, de cómo decía, no, el comunicado es una mierda, pero ayer que me robaron sí me interesa ir a publicar tweets allí. Es una vergüenza y creo que lo explica a la perfección. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.